Shabbat Shalom para todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Queremos en este día hacer una breve reflexión, comentarte algunas cosas acerca de esta reflexión que vamos a ver en el día de hoy, pero antes de eso queremos hacer la bendición que tiene que ver con el Shabbat. Queremos bendecirte en el nombre del Eterno y que tengas por medio de Yeshua en este día un feliz Shabbat, un feliz día de reposo junto a tu familia, junto a los tuyos. Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad, Baruch Sheba Malchuto, Leolam Baed. Bendito tú eres, Adonai, nuestro Elohim, creador del universo, que nos has ordenado por medio de tu bendita Torá el separar este día para santificarlo. Bendito tú eres por permitirnos esta oportunidad, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bien, vamos a darle lugar a esta pequeña reflexión. A veces nos encontramos con personas que nos dicen que el Nuevo Testamento es algo nuevo, que no tiene nada que ver, que no hay una relación con el llamado Antiguo Testamento o la Torá, más específicamente lo que algunos conocen como ley, pero que en realidad se llama instrucción. Nos animamos a hacer este estudio básicamente para que se entienda cuando se habla de los alimentos, porque seguramente nos van a decir que judaizamos, pero sabe una cosa, judaizar es otra cosa y ya lo hemos enseñado, pero vamos a volver a hacer un video para refrescar un poquito la memoria. Pero volviendo a lo que nos interesa, te vamos a mostrar cómo los preceptos de alimentación se malinterpretaron por varias personas y por varias denominaciones, sacando de contexto las palabras que están en el Antiguo Testamento. Vamos a basarnos en Levítico 11, donde, para que tengamos una idea, hay 2.400 millones de creyentes en el mundo que están arrastrados por doctrinas de dispensacionalismo, doctrinas que se adjudican la interpretación de que la Torá está abolida, gracias a los maestros que solo se encuadran en las teologías denominacionales. Ni Yeshua, ni los discípulos, ni los gentiles conversos que formaron parte de Israel consumieron alimentos impuros hasta que en el siglo III, o más creciente aún, en el siglo XIX, las teologías calvinistas, luteranas y dispensacionalistas se dedicaron a tercer los mandamientos de Adonai. Y la gran mayoría se toma el texto de Marcos 7, 18 y 19, donde dice, respondiendo dijo, así que ustedes también están sin entendimiento, ¿no ven que nada que desde afuera entra a la persona puede hacerla impura? Porque no va al corazón, sino al estómago y pase hacia afuera y cae en la letrina. Por tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Bueno, los líderes cristianos repiten lo mismo que los teólogos católicos, confirmando que Yeshua está diciendo que hoy por hoy se puede comer cualquier tipo de alimentos, cosa que en la Torá no es así. O sea, que según la teología cristiana ahora podemos comer lagartos, ratas, cerdos, víboras, insectos, perros, gatos, etc. Si esto fuera así, ¿usted cree que las enfermedades llamadas zoonóticas como ébola, N1H1, COVID, cólera, gripe A, etc. existirían? Estas enfermedades se gestan en animales que prohíbe Levítico 11. Si no, busque y lo va a ver, pero no voy a adentrarme en la parte científica. Estaba hablando el Mesías de los alimentos que consumimos o de los alimentos desde la perspectiva espiritual y la perspectiva interna del hombre. Por eso debemos entender todo el contexto de lo que habla Yeshua y no sacar una doctrina con una teología de un solo versículo. Vamos a leer Marcos 7 del 1 al 5. Los perushín, o sea, los fariseos y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido a Jerusalén, se unieron junto a Yeshua. Y vieron que algunos de los talmidín comían con las manos ritualmente impuras, esto es, sin hacer netilat y adashim, o sea, lavado ritual de manos. Repito, el ritual del lavado de manos. Porque los perushim, y en verdad los yehudín, aferrados a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos ceremonialmente. También cuando vienen de la plaza al mercado no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones tales como lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. ¿Sí? Esto para que vaya entendiendo. Verso 5. Los perushim y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus talmidín no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Bien.
estamos enseñándote cosas que estaban dentro de la tradición y que eran las que le estaban reclamando en este pasaje de Marcos a Yeshua. Ya lo hemos enseñado en varias oportunidades que obras de la ley y tradiciones de ancianos se refiere a rituales e interpretaciones de hombres. Estas tradiciones y mandatos de hombres, los cuales pueden encontrarse en el Talmud, en la Gemara, en la Mishnah, se consideran ya en los tiempos del Mesías y eran muy importantes para aquellos que guardaban más que nada el ritualismo y no la Torá, ¿sí? La Torá dada a Moshe no habla de este tipo de rituales. Sí, obviamente había que lavarse las manos, pero no habla de que eso sea algo que tendría que tener una medida justa de agua, porque en realidad lo que le reclama a los fariseos es que no estaban tomando la medida correspondiente de agua para lavarse las manos, o que estaban comiendo directamente como vinieron de afuera, ¿no? De hacer sus quehaceres. Estas tradiciones y mandamientos se establecieron 500 años antes del nacimiento del Mesías Yeshua, cuando regresaron de Babilonia. De hecho, si usted estudia va a ver que el Talmud lleva el nombre babilónico, haciendo alusión a las enseñanzas del tiempo del que se conoció como la Mishnah, los cuales los ortodoxos y judaizantes enseñan actualmente. Yeshua remarcó siempre que la Torá es algo divino, mientras que las tradiciones de los hombres son leyes orales que no conducen con lo declarado por Adonai. Pero tenemos que entender algo. La tradición oral no es mala en sí misma. Toda tradición oral que nos enseña a nosotros a reforzar el mandamiento no es mala. De hecho, el Mesías le dijo, hagan todo lo que los fariseos le digan que hagan, pero no hagan como ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Hay tradiciones que no están por encima del mandamiento. Ahora, cuando la tradición está por encima del mandamiento, cuando la tradición vale más que el mandamiento, acá tenemos un problema. Acá es cuando estamos entrando en lo que se llamaría o se podría entender como judaizar. Volviendo al tema. Este lavado de manos ritual llamado Netilat Yadayim dice que se deben lavar las manos 3 veces. Habla de supuestas impurezas que se agarran en las manos al dormir. Estas no son reglas que provienen del Creador, sino que son tradiciones de hombres. Y esta tradición no es la Torá, sino que está basada en la religiosidad de hombres y argumentos totalmente sectarios. El pasaje que leímos habla de que hacían esto con vasos, utensilios, pensando que esto mostraba que ellos eran más santos, más kadosh que cualquiera, aunque mintieran o estafaran, como hoy en día hacen las denominaciones, ¿no? Estaba hablando Yeshua de la importancia de la apariencia que ellos le daban antes que atender los mandamientos del Todopoderoso. Por eso atacaban a los discípulos. En Marcos 7:5, los perushim y fariseos y los maestros de la Torá, repito, le preguntaron, ¿por qué tus talmidín no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Esto es lo que criticó Yeshua y les reclamó, no dando lugar a abolir y romper lo descrito en Levítico 11, porque de ninguna manera lo habían roto. Marcos 7, del 6 al 9 dice, Yeshua le respondió, Isaías estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración para mí es inservible porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Ustedes me dirán, ¿qué versión está leyendo? Estamos leyendo la versión de la Pellita Aramea. Vamos entendiendo de qué estamos hablando entonces, ¿no? Vamos entendiendo el contexto real. Yeshua estaba defendiendo la Torá y no la doctrina de hombres. Observemos que le dice a los discípulos, en Marcos 7, 20 al 23 dice, es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que la hace impura, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidades, robos, asesinatos, adulterio, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupidez. Fíjense la palabra, estupidez. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona impura. El énfasis de Yeshua está puesto en todo lo que transgrede los mitzvot del Eterno. En la lista que da Yeshua sobre lo que contamina al hombre están citados el 7º mandamiento, el 6º mandamiento, el 8º mandamiento, el 10º mandamiento, el 9º mandamiento. No habló nunca en contra de ellos. Él reafirmó la Torá por encima de todo lo impuesto humanamente, no sobre la comida apta, y esto lo sabemos por lo que dice Mateo 5, 17 al 19.
No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas, no he venido a abolir, sino a completar. Verso 18, sí, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda, de manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos misbot y enseñe así a otros será llamado menor en el reino de Adonai, porque cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Hashem. La grandeza en el reino de Adonai se da por obedecer y enseñar y guardar la Torá. Algunos hacen alusión también al pasaje donde Pedro ve el talit que desciende con animales impuros, pero tampoco quiere decir que podemos comer cualquier cosa. Este acontecimiento no es sobre comer de todo, sino de llevar un mensaje a los impuros, a los paganos, a los gentiles. En Hechos 10, Pedro contesta que jamás comió nada impuro y esta respuesta del emisario demuestra que jamás Yeshua enseñó que se pueda comer ahora de todo y que Pedro tampoco lo hizo cuando estaba con el Mesías y después de él tampoco. Pedro, después de que esta visión se le ocurriera 3 veces, ahí entendió de qué se trataba. Hechos 10:28 dice, y les dijo, ustedes están conscientes que para un hombre que es judío tener una estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Pero Adonai me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. La visión no era sobre los alimentos, no se deje engañar, era sobre comenzar a compartir el santo mensaje de la Besorá con los gentiles. En la Torá no habla en ningún lugar que las personas gentiles sean inmundas, sino que esto provenía de la tradición impuesta por los fariseos, y Pedro tenía esa tradición arraigada en su vida, a pesar de haber estado con Yeshua, por lo que ahora su mente debía ser desafiada a entender que la Torá y el reino de Adonai es para todos. Miremos lo que dice Isaías 66:17. Escuchen esto. Aquellos que se apartan y se purifican así para poder entrar en los jardines, entonces siguen a uno que ya está ahí, comiendo carne de puerco y las abominaciones de ratón. Todos serán destruidos juntos, dice Adonai. ¿Por qué le hacemos tanto caso a hombres que llevan títulos terrenales cuando te dicen que no tenés que tener en cuenta lo que Adonai quiere que comas? ¿Acaso somos como aquellos que siguen tradiciones de hombres antes que la ley del Creador? Abran los ojos, escudriñen, salga de aquellos que pretenden dar por abolido realmente lo que jamás se abolió. Así que para ir terminando entonces, queremos que usted entienda esto y queremos dejarle este mensaje para el Shabbat y que pueda escudriñar los textos y pueda entenderlos. Cuidarse de los alimentos es parte de los mandamientos de la Torá. Y es un requisito que hace que nosotros mostremos realmente que hemos entendido lo que Yeshua vino a decirnos, porque en ningún momento, jamás, en ninguna de sus prédicas, en ninguna de sus enseñanzas, él dijo lo contrario a lo que está escrito. Lo que Hashem ha determinado se cumplirá hasta el final de los tiempos. Shabbat Shalom para todos, buenas noches y bendiciones.